En la clase de Python de hoy vas a aprender a trabajar con conjuntos de verdad. En la clase 18 de pseudocódigo vimos un algoritmo que permitía hacer la unión de conjuntos a través de vectores. Ahora vamos a ver cómo traducimos esa solución al lenguaje Python. Vamos a ver entonces cómo, dados dos conjuntos A y B, creamos un conjunto C con la unión de ambos. Tenemos el conjunto A con estos 5 elementos y el conjunto B con estos 4 elementos. Entonces deberemos construir el conjunto C, que va a ser la unión de los conjuntos A y B, que va a tener todos los elementos de A, los elementos de B y los elementos comunes de A y B, que van a figurar una sola vez porque, como ya sabemos, en los conjuntos no puede haber elementos repetidos. En nuestro pseudocódigo no tenemos conjuntos, tenemos vectores. Eso ya lo vimos en la clase 18 de pseudocódigo. Como no tenemos conjuntos, usamos vectores para representarlos. Repasemos entonces el algoritmo en pseudocódigo que habíamos construido en aquella ocasión y su programa Python equivalente. Podés, si querés, ponerle pausa al video un ratito para mirarlos a los dos y tratar de encontrar diferencias. Seguramente las vas a encontrar. Vamos a ver paso por paso qué es lo que hace el algoritmo y qué es lo que hace el programa Python. Acá tenemos la primera parte del algoritmo que corresponde al ingreso del vector A. En el programa Python ingresamos también el vector A de tamaño m. Ustedes saben que tenemos que crear el vector con esa asignación A igual a nan por m más 1, porque comienza a contar los elementos desde 0. Luego ingresamos los n elementos del vector B, tanto en el algoritmo como en el programa Python. Después copiamos los elementos del conjunto A en el conjunto C, que va a ser el resultado, como vimos en la animación un par de diapositivas atrás. Y decimos que el tamaño de C va a ser igual a m. Vamos a usar entonces la variable L para indicar el tamaño final que va a tener el conjunto C. Luego viene esta parte un poquito más complicada, que lo que hace es recorrer los elementos del vector B y aquellos que no están en A los suma a C. Entonces, cada vez que encontramos un elemento en B que no está en A, incrementamos el valor de L porque tenemos un nuevo elemento en el vector C, que es el resultado, y lo agregamos. Luego, para terminar, hacemos un ciclo para mostrar el conjunto resultado. Todo este algoritmo en pseudocódigo está explicado, como dije, en la clase 18 de pseudocódigo. Y voy a dejar un enlace al final para que puedas acceder rápidamente a ese video. Ahora vamos a ver al programa Python en acción. La ejecución es la siguiente. Esta es una captura de pantalla de mi teléfono cuando ejecuté ese programa que está ahí, que ven como programa Python. Bien, vamos a ver. La parte celeste es el ingreso del vector A, que lo vemos aquí. Ingresamos 5, que es el tamaño del vector A, y sus elementos, que son 5, 11, 3, 14 y 8. Sabemos que el orden de ingreso no importa porque son conjuntos y el orden es irrelevante. Después vemos en color rosado la parte del ingreso del vector B, en donde n es igual a 4 e ingresamos los valores 4, 14, 12 y 3. Y a continuación, lo que está en amarillo y verde son procesos que hace el programa internamente, no se muestra nada en la pantalla, que es el cálculo de la unión de los conjuntos. Y al final, el último ciclo gris, lo que muestra son los elementos que están en A y en B, sin duplicados, y corresponde al programa en acción
con el resultado correcto. Habiendo visto esta solución usando vectores, ahora te propongo aprovechar mucho mejor las ventajas del lenguaje Python para ver cómo resolvemos este problema usando conjuntos de verdad. Veamos qué pasa entonces si en Python usamos conjuntos de verdad. Lo que parece en principio es que alguien nos robó la mitad del programa, pero no es así. Pasa que en Python cuando usamos conjuntos estamos usando todas las operaciones que Python ya tiene predefinidas para los conjuntos. Vale hacer un paréntesis acá aclarando que Python es, entre otras cosas, un lenguaje orientado a objetos. Si bien los vectores son objetos, no estuvimos usando las mejores características, sino las que se asimilaban más a nuestro pseudocódigo. Ahora, cuando usamos conjuntos, estos conjuntos no tienen representación en el pseudocódigo. Entonces nos vamos a liberar un poco y vamos a usar las funciones que Python tiene previstas para el uso de conjuntos. Vamos a ver la primera parte. Cuando cargamos el vector A en la versión de Python usando vectores, lo que hacemos es cargar el conjunto A en la versión Python usando conjuntos. Entonces aparece en la segunda línea el A igual a set y entre paréntesis dos corchetes con nada adentro. ¿Esto qué significa? Que estoy definiendo a como un conjunto, set es conjunto, vacío. ¿Por qué? Porque entre los corchetes no hay nada. A partir de ahí hago un ciclo para cargar los elementos del conjunto A. La forma de cargar elementos en un conjunto es a través del método add, que significa agregar. Entonces escribo A, que es el nombre del conjunto, .add para que ejecute ese método y entre paréntesis, ¿qué es lo que quiero agregar? En este caso es el elemento que yo ingrese como componente del conjunto A. A continuación ocurre lo mismo con B, que en el programa usando vectores es un vector y en el programa usando conjuntos es un conjunto. Entonces defino un conjunto vacío y dentro de un ciclo le agrego los n elementos del conjunto B. Luego vemos toda esa operación en amarillo que está en la versión de vectores, que lo que hace es crear el vector C y ponerle todos los elementos de la unión entre A y B. Y en la versión usando conjuntos vemos una sola línea que dice C igual a A.unión B. Cuando ponemos A.unión, lo que estamos haciendo es ejecutar el método unión sobre el objeto A con el argumento B. Entonces lo que resulta de ahí es la unión de los conjuntos A y B. Ese resultado se asigna a C, que a partir de ahora será un conjunto. Luego estamos del lado izquierdo en el ciclo para imprimir el vector y en el lado derecho simplemente ponemos print C y va a mostrar el conjunto resultado que va a ser la unión entre A y B. Veamos entonces ambos programas en acción. Al primero ya lo vimos. Cuando ejecutamos el programa con vectores tenemos en la parte celeste la carga del vector A, en la parte rosa la carga del vector B y la parte gris que muestra los resultados de A unión B. En el programa Python usando conjuntos ocurre algo similar. En la parte celeste cargamos en este caso el conjunto A, en la parte rosa cargamos el conjunto B y en la parte gris mostramos el resultado que es el conjunto C, que vean que se muestra como un conjunto entre llaves con una sola instrucción print. Vamos a ver ahora una solución mejorada, aprovechando que ya sabemos usar algo de conjuntos. Vamos a abusarnos un poquito de sus ventajas y vamos a completar el programa con dos operaciones más.
que usando vectores nos costaría un montón de trabajo y ahora vamos a ver que no. ¿Cuáles son las operaciones? Miremos el programa. Hasta aquí es básicamente igual que el otro, solo le agregamos un cartelito A unión B para que sea más amigable el resultado. Y después le agregamos dos instrucciones más que dicen print A intersección B, A punto intersection B. O sea, le estamos mandando un mensaje al objeto A, que es un conjunto, que es intersection, que va a ejecutar el método, con el argumento B, y lo que va a resultar es la intersección entre el conjunto A y B. Y luego imprimimos A-B, o sea, diferencia de conjuntos, que sería, en términos algebraicos, los elementos de A que no están en B, y se escribe directamente A-B. Igualmente, pensando en objetos, y ya adelantando un poquito lo que va a venir después, lo que está ocurriendo es que al objeto A, que es un conjunto, le mando el mensaje menos o resta con el argumento B, que es otro conjunto. A-B en este caso no funciona como una resta de dos números, que si A y B fueran números sería efectivamente una resta de números, pero como son conjuntos, es una resta de conjuntos. Veamos entonces cómo queda la ejecución. Las dos tareas del lado izquierdo de calcular la unión y mostrarla se ven aquí en la muestra de A unión B. Luego vemos la intersección como directamente se ejecuta dentro del print y se muestra 3 y 14, que son los elementos comunes de ambos conjuntos, y A-B sería 8, 11 y 5, que son los elementos de A que no están en B. Conseguimos entonces fácilmente un programa combo 3x1 que nos da unión, intersección y diferencia de conjuntos, simplemente agregando un par de líneas. Como conclusión, aprendimos a usar conjuntos de verdad en Python, no vectores disfrazados de conjuntos. Y también vimos otras operaciones basadas en el objeto set de Python. Obviamente, aprovechando las ventajas que tiene el lenguaje Python y el poder que tiene con el uso de los objetos, vemos que los problemas se resuelven de una manera mucho más simple. Cada vez nos vamos a ir apartando un poco más de la solución en pseudocódigo y nos vamos a ir adentrando más profundamente en el lenguaje Python y todas sus ventajas. El uso de pseudocódigo nos ayudó bastante al principio y ahora vemos que actúa un poco como un freno a lo que nosotros queremos hacer, que es avanzar en el aprendizaje del lenguaje Python. Viene a ser algo así como aquellas rueditas que se le ponen a la bicicleta cuando aprendes a andar. Al principio te ayudan a que no te caigas, a aprender, pero en un momento ya no las necesitas más y necesitas avanzar de otra manera. Cada vez más nos vamos a ir apartando de ese pseudocódigo tan básico que nos ayudó y bastante en su momento, y nos vamos a ir adentrando más profundamente en las ventajas del uso del lenguaje Python. Te espero en un próximo video. Gracias.